evento promovido por la Secretaría General de la CAM y el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración del Estado Plurinacional de Bolivia. Damos la bienvenida a quienes se conectan a través de nuestra plataforma Webex y además quienes nos siguen a través de las redes sociales de la CAM. Contamos en esta importante conferencia con la participación del señor secretario general, doctor Jorge Hernando Pedraza, y además nos acompaña gentilmente el expresidente del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, Luis Enrique García Rodríguez. Para dar inicio a esta conferencia, escucharemos las palabras del secretario general, no sin antes dar lectura a su hoja de vida. El doctor Jorge Hernando Pedraza, ciudadano colombiano, abogado de la Universidad Externado de Colombia, con posgrado en gestión de entidades territoriales de la UEC y con estudios de diplomacia y relaciones internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad de La Sabana de Colombia, experto en telecomunicaciones. El doctor Pedraza ha sido concejal, diputado, representante a la Cámara y senador de la República de Colombia. Se ha desempeñado como superintendente delegado del presidente de la República para las telecomunicaciones. Además, ha participado como conferencista en eventos nacionales e internacionales en temas de telecomunicaciones, TIC, energía, infraestructura, comercio, transporte, educación, servicios públicos, ambientales y otros. El 11 de enero del 2019 fue elegido por los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países miembros de la CAN, como secretario general por un periodo de 5 años. Lo escuchamos, secretario, para las palabras de inauguración. Gracias, Bettina. Quiero expresar un saludo a toda la selecta y amable concurrencia a este importante webinar que hemos organizado con el Gobierno Plurinacional de Bolivia en el propósito de hacer unas reflexiones fundamentales como todo el mundo las está haciendo en esta época sobre la necesidad de crear entre todos unas acciones conjuntas que nos permitan en medio de la integración salir avantes de esta coyuntura tan difícil que vive la humanidad y que por supuesto no es ajena a la comunidad andina. Saludo y desde aquí a la viceministra de Comercio de Bolivia, la licenciada Claribel Aparicio. Gracias, Claribel, por estar en el evento. Y por supuesto saludo a Enrique García, que ha sido un convencido y un ejecutor de la integración desde hace muchísimos años, tanto y cuanto más porque ha regentado durante un largo periodo la orientación del Banco de Desarrollo de América Latina, antiguamente como un llamado como la CAF, la Corporación Andina de Fomento. En el día de hoy hemos querido dar con esta temática unos insumos, pero también, por supuesto, al finalizar, tendremos la oportunidad de hacer una retroalimentación con las iniciativas y las sugerencias que vengan del auditorio. Básicamente quiero comenzar diciéndoles qué hemos hecho nosotros y por qué estamos nosotros trabajando de esta manera integrada durante todos estos 51 años, desde cuando nuestros fundadores en Cartagena de Indias determinaron hace 51 años a través de la integración crear una mancomunidad de unas naciones que entonces eran 34 millones de habitantes, hoy somos 111 millones de ciudadanos andinos, con el propósito de generar mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos andinos. Se establecieron entonces unas normas institucionales que permitieron que el nacimiento de la comunidad andina fuera rápidamente un organismo benefactor de naciones, generara en términos de economía un crecimiento bastante sensible y notorio a lo largo de estos años. ¿Qué somos nosotros como comunidad andina en cifras? Nosotros somos 4 países, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Nosotros somos la 11ª economía del planeta.
y hemos incidido en el crecimiento en el último año, pese a los rezagos del 2.5% de aumento del PIB en nuestros países. Hicimos exportaciones por cerca de 8.310 millones de dólares el año 2019 y también se proyectaron y se ejecutaron exportaciones al mundo por casi 116 mil millones de dólares. Esos 111 millones de ciudadanos andinos, de esos 111 millones, Bolivia participa en el 10.3%, Colombia con el 45.3%, Ecuador con el 15.3% y Perú con el 28.8% de sus habitantes. ¿Qué logros hemos tenido a lo largo de estos años? Hemos, para simplemente sintetizar 4 ejemplos, logrado la zona de libre comercio, 0 aranceles, una normativa andina que está dispersa en todos los aspectos misionales y que ha abarcado a lo largo de estos años 859 decisiones importantes en distintas materias, que hemos logrado poder viajar sin visa, sin pasaporte por los 4 países y, por supuesto, últimamente, para mencionar apenas otra conquista, en reciente tiempo la eliminación gradual de los costos del roaming internacional. Miren ustedes cómo, y creo que Enrique es un testigo fehaciente a lo largo de su trayectoria de cómo ha observado el crecimiento en nuestros países. Las exportaciones de Bolivia en el 2019 a la CAN fueron equivalentes a 289 veces que su registro en el año de 1969. Quiere decir que la CAN ha prestado una gran utilidad a nuestros países y que particularmente el haber aumentado 289 veces las exportaciones de Bolivia, pues son un logro importantísimo y un aliciente y un promotor o un motor de la economía de Bolivia. En Colombia, al año 19, las exportaciones equivalen a un crecimiento de 105,6 veces el registro de 1969, cuando nació la Comunidad Andina, en tanto que Ecuador tiene un registro al 2019 de 246 veces lo que era en 1969, y Perú 207 veces más de lo que era en 1969. Si observamos esas cifras, indudablemente que Bolivia ha sido, Colombia, Ecuador y Perú en su orden, unos grandes beneficiarios y beneficiados de la estructura que nuestros 4 países, con la voluntad de los dirigentes de la época y con la voluntad de las acciones actuales de nuestros gobiernos, han logrado una sostenibilidad para que hoy seamos el más sólido organismo de América Latina. Ahora bien, en este momento de coyuntura, mientras los jefes de Estado, nuestra presidenta Yanine Áñez, que ejerce además la presidencia pro tempore en nombre de Bolivia, del Gobierno Plurinacional de Bolivia, y en cuya regencia se han logrado evacuar cerca de 14 decisiones, y hemos logrado, mientras la PPT de Bolivia ejerce en el año anterior la convocatoria del SAI, por ejemplo, y de comenzar a ponerle motor a un vehículo que estaba como en estado de estacionamiento para que comience a desplazarse viajando a una ruta y a un destino donde estamos, desde luego, siempre visorando llegar al destino de la prosperidad. Por eso, en el año de 2019, el año pasado, que es nuestro último corte estadístico, tenemos que Bolivia alcanzó 953 millones de dólares en exportaciones a la CAN en distintos productos. Y naturalmente que igual los demás países, en una perspectiva de crecimiento, pero cuando comienza este año, para la humanidad hay una nueva noticia, y es que nos encontramos con un hecho impredecible, inimaginable, inédito en nuestra generación, y es la pandemia generada por el COVID-19. ¿Qué entonces nosotros debimos hacer? Crear
una política, una estrategia desde la CAN, primero de apoyo a las medidas tomadas por nuestros gobernantes, la presidenta Áñez de Bolivia, el presidente Iván Duque de Perú, de Colombia, el presidente Vizcarra de Perú y el presidente Moreno de Ecuador, para apoyar las medidas tendientes a contener, controlar y mitigar los efectos del COVID y simultáneamente, que además, desde luego, se convirtieron en política de Estado. El COVID se convirtió en política de Estado en todo el planeta porque a los mismos jefes de Estado o jefes de gobierno o presidentes de república les tocó forzosamente asumir el mando de esta pandemia y de crear todas las políticas y estrategias tendientes a esa mitigación y control, por un hecho elemental que es primero la salud y la vida de los ciudadanos, y así entonces ha expresado solidaridad permanente con todas esas políticas, con todas esas estrategias tendientes a prevalecer y buscar el beneficio de cuidar la salud y naturalmente de salvar vidas. Pero simultáneamente, de nuestros países y desde la CAN hemos venido creando además una serie de medidas que avanzar en evitar el colapso de nuestras economías. Y es por eso que comenzamos a trabajar desde muy temprano en varias acciones que rápidamente sintetizo, como por ejemplo la declaración, comenzando por la declaración que hacen nuestros ministros de Relaciones Exteriores en el CAMRE para tirar una especie de hoja de ruta de lo que debía ser el comportamiento de la CAN durante este tiempo. Y entonces, al lado de esa declaración, hubo una declaración del Consejo Consultivo Empresarial, por supuesto que es la otra pata del trípode, que necesariamente debe estar en conjunción y en trabajo con los gobiernos y con la CAN para que creemos la estructura necesaria a efecto de tener un salvavidas para evitar ese colapso o hundimiento de nuestras economías. Hicimos la emisión de las decisiones para facilitar el comercio intracomunitario y naturalmente promoviendo, ante todo, el desarrollo de lo que ya habíamos previsto desde el año pasado, es decir, acelerar la agenda digital andina con una digitalización de procedimientos que no es otra cosa que la transformación digital que el mundo entero tuvo que rápidamente acelerar. Así que están en vigencia unas medidas de prevención sanitaria también para operaciones de tránsito aduanero a efecto de evitar contactos físicos y de disminuir papelería y, en fin, trámites que eran engorrosos y que para esta época implicaban riesgos. Dictamos en compañía del OIRSA y del CBP del Cono Sur muy temprano una guía de bioseguridad o protocolo para evitar el riesgo de contagio de cerca de 80 millones de ciudadanos que desde México hasta Chile, 18 países, 580 millones de habitantes, se dedican a la producción alimentaria en el campo, en la agricultura, en la pesca, en la ganadería, en la silvicultura, en fin, y que mientras 500 millones de personas estábamos o estamos en confinamiento, ellos exponiendo su propia salud necesitaban de esta guía para una medida de protección adicional y también, claro, también para garantizar la seguridad alimentaria en nuestro entorno. Hicimos muy pronto y vamos para la tercera edición de un programa de capacitación de MIPYMES. Nuestra viceministra, que está siguiendo la conferencia, que a propósito ha sido una iniciativa del gobierno y acompañado, por supuesto, de la decisión de la canciller Karen Logariga, a quien desde aquí saludo de manera especial, que se creara este escenario para que las bolivianas y los bolivianos conozcan qué estamos haciendo en coordinación la CAN y el gobierno de Bolivia, y proyectamos entonces esa capacitación para las MIPYMES, que son una estructura vital en la economía y, por supuesto, en la organización empresarial y en la estructura, valga decirlo de nuevo, de la economía de nuestros países. Nuestras MIPYMES representan el 90% de nuestras empresas en la CAN, que además generan el 60% de nuestro empleo, de tal manera que hacia ellas hay que volcar una política de fortalecimiento, si se quiere, de protección, de estímulo
y lo primero es crearles un ambiente de pedagogía para capacitarlas a efecto de acercarlas al proceso exportador para que para que busquemos y encontremos nuevas y mejores rutas a nuestros productos y a nuestras manufacturas. Rápidamente también logramos insertar en el glosario de actividades que estamos desarrollando la reactivación del programa de pasantías, es decir, de practicantes. Hace varios años, cerca de 5 años, se había perdido para la CAN el acercar a jóvenes que terminando sus estudios universitarios con pertinencia con los asuntos que manejamos desde la CAN, pudieran venir a la CAN a adquirir el conocimiento y desde luego la formación en todas las materias de integración y en los asuntos que nosotros misionalmente manejamos, en todas las áreas que son de nuestra competencia, y a la vez también para que trajeran ese conocimiento fresco. Hemos cerrado la semana pasada esa convocatoria de manera exitosa con la inscripción de cerca de 700 aspirantes a pasantías y la solicitud de cerca de 28 universidades de nuestra comunidad andina, pidiendo el acceso para que en este semestre capacitemos virtualmente a un número especial que seguramente estaremos muy próximos a anunciarlo de qué tamaño podrá ser. Y entonces avanzamos en este también. Igualmente, se logró hacer una declaración del Comité Andino de Autoridades de Seguridad Social tendientes a contemplar asuntos, apreciado Enrique, que tú conoces muy bien y que nuestra viceministra ha sabido, porque es un pedimento diario y un tema de muchísima actualidad, cómo vamos a manejar normativamente el teletrabajo o el trabajo no presencial o el trabajo a distancia, que se ha convertido no solamente en imprescindible, sino en una necesidad a la hora de crear la relación productiva de funcionarios del sector público o privado, desde el hogar generalmente, para ser eficientes en la labor de la productividad económica. Pero naturalmente hemos encontrado que ahí hay que hacer unas reflexiones, porque hay que tirar una frontera a efecto de evitar que al penetrar al hogar pueda crear dificultades en la célula vital de la sociedad, que es la familia. Por eso la próxima semana tendremos un evento internacional muy importante con el OIS y con nuestros países y Chile invitado, para que también hagamos reflexiones sobre esto y pongamos sobre la mesa que es un tema prioritario y sumamente importante para poder avanzarlo desde la comunidad andina. También hemos hecho, naturalmente, un intercambio de información entre las oficinas nacionales de signos distintivos de nuestros países, con gran éxito la semana antepasada, sobre el impacto del COVID en esa labor tan importante de identidad de nuestros productos. Procedimos a hacer el intercambio de información entre los comités y grupos de trabajo distintos. Pero bien, a esta altura debo contarles qué estamos proyectando, porque cuál es la perspectiva y la forma en que vamos a contribuir a que Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, pero particularmente de manera muy puntual en el día de hoy, pueda la CAN crear unas condiciones en acompañamiento a la inspiración del gobierno de la presidenta para sacar adelante de esta crisis, que no es culpa de ningún gobernante, no es culpa de ningún escenario de gobierno, no es culpa de nadie en particular, sino es un acaecimiento que la naturaleza y las circunstancias de la vida nos han presentado, frente a las cuales tenemos que actuar de manera rápida y diligente. ¿Qué estamos proyectando hacer el post-COVID? Primero, reactivar, diversificar y recuperar los mercados para las exportaciones vía e-commerce. Esto es fortalecer muchísimo la virtualidad, acompañado, por supuesto, de unas ruedas de negocios virtuales, como por ejemplo la que se va a desarrollar en compañía de Pro Colombia, Pro Perú, Pro Ecuador y ahora la naciente institución de Pro Export Bolivia, que mañana vendrá pues oficialmente en la creación institucional para que esos soportes institucionales de nuestros países se encarguen de hacer esa promoción de una manera muy importante. Y ahí viene una primera tarea, viceministra, es generar la creación de esas cadenas regionales, no globales, de
valor adicional o valor agregado. Y permítame aquí yo hago un paréntesis porque hablo de lo regional, porque soy de los convencidos, y lo dije desde hace más de 2 meses y medio, que el mundo está partiendo en un camino distinto al de la globalización, o por lo menos en una globalización distinta a la que veníamos sufriendo y viviendo, en algunos casos con beneficios, pero también en algunos casos con unas retracciones en nuestros aparatos económicos. Aquí hay que decir que a lo mejor lo bueno de las globalizaciones consistirá en que cuando somos economías líderes se maneje para el mundo, pero cuando no lo somos también recibimos un efecto negativo, y por eso creo que es el momento de fortalecer la regionalización, de agrandar y estrechar los nexos de integración regional para que aquí nosotros podamos situacionalmente comportarnos de una manera mucho más sólida y unificada a efecto de comenzar a prepararnos para salir de la crisis yendo a nuevos mercados con nuevos productos o potenciando nuestros productos en mercados nuevos y con mayor cantidad de ellos a efecto de poder crear unos mayores ingresos que generen y repercutan en una mejor condición de vida o en una tranquilidad social. Por eso esa construcción de cadenas de valor agregado es fundamental de estirpe regional. El fomento a la investigación y al desarrollo tecnológico. Creo, apreciada Claribel, que Bolivia y Colombia y Ecuador y Perú tienen expedito el camino para que, así como hace 58 años llegaron ensambladoras de vehículos a Colombia, ahora la CAN pueda ensamblar, por ejemplo, equipos de alta tecnología para la medicina y para la salud. Por ejemplo, si tuviéramos hoy ensambladoras de unidades de cuidados intensivos o ensambladoras a granel de respiradores, a lo mejor tendríamos la posibilidad de atender mejor y de salvar más vidas. Y creo que esta es una experiencia que nos queda. Igualmente, que vengan farmacéuticas grandes del globo a producir medicinas de alta gama en nuestro territorio, y de esta manera también tengamos un poco de autosuficiencia y de independencia de mercados y de poder saber que nosotros tenemos lo propio sin ir a hacer largas filas y largas colas como hoy ya se está comenzando a especular qué va a ocurrir cuando llegue la vacuna para el COVID. Acelerar la digitalización y la automatización de todos nuestros procesos es una obligación sine qua non. Y desde luego también en aspectos de en la reactivación, hay que tener en cuenta un factor importante que es cómo poder activar dando mejores mecanismos y acompañamiento a los transportistas para hacer un transporte transfronterizo mucho más rápido, más ágil, más expedito, que permita que movamos mucho más nuestro mercado intracomunitario. Y aquí comienzo a terminar porque una de las grandes enseñanzas que nos deja esta pandemia a nosotros, a toda la comunidad andina, es la necesidad de tener que hacer una política y una estrategia de consumir lo nuestro, de consumir lo que producimos en la CAN para aumentar por la vía del consumo nuestros ingresos y poder tener una economía mucho más fuerte. Hemos planteado también igualmente la necesidad de crear una cumbre muy pronto de organismos de integración de América Latina para que sobre ese común denominador que tenemos todos construyamos en la diversidad y podamos fortalecer el continente. Pero mientras tanto nuestra ocupación es la CAN, mientras estamos aún observando que sabemos dónde comenzó esta pandemia, probablemente cómo comenzó, pero no sabemos dónde va a terminar ni cómo va a terminar, pues debemos prepararnos al lado de estas acciones con una nueva forma de convivencia para eso que se ha llamado la nueva normalidad. Y no es reinventándonos, porque ese es el término que más se ha trillado y hemos oído en todo este tiempo. Simplemente es disponiendo nuestra unidad de criterio y generando nexos de solidaridad y solidez regional para buscar mejores condiciones y convertir este momento con la raza, con la idiosincrasia, con nuestros antecedentes y envergadura humana importante, cómo poder potenciar una comunidad andina que muy pronto de esta gran lección se convierta en una gran oportunidad, llegando a fortalecernos mucho más en todos los mercados, en muchos mercados del mundo. Por eso hemos abierto la puerta, por ejemplo, con Euroasia. Y para ello, creemos que no vamos a competir hoy con China en la creación, ni con Japón, ni con probablemente Corea del Sur en la fabricación de tecnología.
pero sí podemos convertirnos en una potencia alimentaria, una despensa alimentaria del planeta que nos permita crecer mucho más y ser una economía determinante y muy grande a la hora de entender que probablemente estamos ante un nuevo orden mundial o ante un nuevo orden de circunstancias y ante un evidente cambio de globalización o terminación de una globalización, y que es el momento de la perspectiva de fortalecernos muchísimo en la regionalización y, por supuesto, estando en una permanente coordinación con las políticas sociales y económicas de nuestros gobiernos para poder generarle a nuestros ciudadanos un aspecto de bienestar. Al final, estamos pagando el mal uso del planeta. Al final, ninguno de los 7.500 millones de ciudadanos del planeta podríamos declararnos exentos de responsabilidad frente a lo que ha ocurrido. Miren cómo se está aportando la naturaleza, el ecosistema, la limpieza planetaria. Probablemente nosotros teníamos el planeta a nuestro servicio y estábamos equivocados, porque seguramente ahora debemos cambiar de actitud y estar nosotros al servicio del planeta. Y vamos a tener que encontrarnos con más paradigmas, con cambios bastante rápidos, vertiginosos. Por ejemplo, el modelo educativo cambió. Ya a la universidad y al aula de clase, al colegio no se va, ahora se educa desde la casa. ¿Quiere esto decir que iremos más bien al colegio a hacer y a la universidad a hacer las tareas con nuestro? Ya no será profesor, sino porque el modelo ya no será educar para enseñar, sino educar para aprender. Y en todo esto, de manera absolutamente inevitable, la tecnología será el eje transversal que permitirá que mitiguemos pobreza, no solamente para salir de la brecha digital, sino fundamentalmente para que ella nos lleve a la salida de la brecha social en la cual estaríamos inmersos si no nos movemos de manera consolidada, y frente a lo cual también tenemos un fantasma muy grande, que son las cifras que se dicen van a llegarnos de una manera nefasta para la economía y la sociedad de América Latina. La CEPAL nos dijo, y probablemente nos asombramos, que era una cifra bastante alta, pero quedó pequeña, que iba a haber 30 millones de nuevos pobres en América Latina. Pues hoy el mundo ha perdido 480 millones de empleos. Hoy se redujeron 14 horas semanales las ratas promedio de trabajo de los trabajadores en el mundo entero, y eso genera que también tengamos nosotros que entender que en América Latina habrá más de 55 millones de desempleados nuevos, naturalmente una dificultad enorme a la hora de apocopar la economía y de disminuir las condiciones de crecimiento. Por eso, necesariamente, a través de estas estrategias, más todas las que se diseñen desde el Consejo Presidencial Andino, que estará muy próximo a realizarse, y desde todas las que debamos seguir haciendo, porque además, como secretario general de la Comunidad Andina, estoy en el compromiso ineludible y además con la pasión y con la entrega de trabajar para buscar el mejoramiento de la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos andinos, porque esa es, por supuesto, la actitud que en la creación de la filosofía creacional nos dejaron como legado y como postulado para poderlo cumplir y deber cumplir. Yo quiero que entonces hagamos unas reflexiones adicionales, pero quería, en nombre de la Secretaría General de la Comunidad Andina, contarles esto, contarles las cifras importantes que tiene Bolivia con la CAN, que me parece que es una hoja de ruta para estimularla y crecerla, y que el gobierno ha venido generando todo tipo de prospección y proyección para que hagamos una nueva creación de más canales para que más productos de Bolivia se exporten a la CAN y más podamos saber que hay un crecimiento en coordinación siempre con el empresariado, entre el gobierno, el empresariado y desde luego la comunidad andina. Formamos un trípode que será el sustento fundamental para la recuperación del aparato productivo que nos genere recuperación económica y, por supuesto, estabilidad social a todos en la CAN. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del secretario general de la Comunidad Andina, doctor Jorge Pedraza. Queremos indicarle a las más de 100 personas que se encuentran en este momento conectados a través del sistema Autex de la Comunidad Andina y a través de las cuentas de redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo esta importante conferencia, que pueden ir planteando sus interrogantes a través del botón panel, preguntas y respuestas, las cuales serán respondidas por nuestros conferencistas.
Nos acompaña ya la viceministra de Comercio Exterior e Integración del Estado Plurinacional de Bolivia, Claribel Aparicio. Ella nos dará unas palabras. La ministra cuenta con 20 años de experiencia laboral en la dirección ejecutiva de cámaras empresariales. Fue gerente general de la Cámara Americana de Comercio AmCham Bolivia, directora de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de la Cámara de los Estados Unidos, gerente general de la Cámara de Exportadores de Cochabamba. Su formación académica inicial fue en Bolivia para la licenciatura en Economía Corporativa y maestría en Administración de Empresas en INCAE, Costa Rica. Se consolidó en Estados Unidos con estudios de posgrado en universidades como Harvard Law School, Michigan State University y University of Oregon, con experiencia y trayectoria en negociaciones internacionales, así como también su enfoque en la creación de espacios de desarrollo para la mujer y emprendedores. Escuchamos entonces a la viceministra Claribel Aparicio. Muy buenas tardes. Muy agradecida por este espacio. Quiero excusarme por no haber estado al inicio, pero hemos recibido las palabras del secretario de la CAN, palabras muy claras, muy contundentes, muy apropiadas a la situación actual. Lamentablemente he tenido un cruce de agenda, porque me va a llevar a que pueda escucharme unos minutos más de esta conferencia, ya que estamos con una rendición de cuentas públicas del Ministerio de Relaciones Exteriores acá en Bolivia. Sin embargo, también voy a retornar para el cierre, porque me va a gustar mucho poder escuchar las palabras tanto del secretario de la CAN como de nuestro invitado especial, Enrique García, quien es un querido amigo de muchos años, y él por más de 25 años ha sido presidente de la Corporación América del Comercio de la CAN. Me voy a repetir con algunas palabras, poder dar a conocer cuál es la intención que está encargado tanto a la Secretaría de la Comunidad Andina como al Ministerio de Comercio Exterior de Bolivia para poder realizar este foro, este evento. Realmente quiero saludar al señor secretario general de la Comunidad, el embajador José Fernando Pedraza, y recibe usted un cordial saludo y agradecerle que hayamos organizado de manera conjunta el negocio de las autoridades públicas y privadas, así como también para las universidades este importante espacio. De la misma manera, a nuestro distinguido conferencista y amigo entrañable de la Comunidad Andina, a Luis Enrique García Rodríguez, que esta tarde se va a celebrar con una importante conferencia sobre los desafíos y las posibilidades que se van a ir creando para los países de la Comunidad Andina, Bolivia, Colombia, Ecuador, después de empezar la pandemia del coronavirus, deberemos dedicar los máximos esfuerzos a la reactivación económica en cada uno de nuestros países para lograr el conjunto de las mejores condiciones. Para todos los que han logrado tomar también manifestarles que es un verdadero privilegio poder dirigirme a todos ustedes en la presente conferencia sobre perspectivas de la reactivación. Es fundamental contar con foros de esta índole para poder afrontar el momento que vivimos, trabajando juntos para encontrar soluciones alternativas eficientes que nos llevan a una integración digital y de encuentro conjunto y mancomunado. Asimismo, hacerles llegar un caluroso saludo de la presidenta Yanine Áñez, así como también de nuestra canciller y nuestra embajadora en David Rodríguez. Después de más de 3 meses casi paralizadas las economías de los países andinos, lentamente estas seguirán conservando. Los países emergentes como los nuestros ya están sintiendo el declive económico, y aunque no se sabe exactamente cuánto caerá, está claro que los números serán altos. Ante esto, los países con grandes economías han aplicado medidas económicas y fiscales contundentes, pero con capacidades de los gobiernos de Latinoamérica, las capacidades de nuestros gobiernos de Latinoamérica son diferentes.
Por ejemplo, en Sudamérica en particular, ya se venía sintiendo un declive de precios de cobre y de petróleo, pues indudablemente ha ido afectando nuestras economías. Por lo que los retos como región son aún más grandes. Hubo un fuerte incremento en la desocupación o en el desempleo. Por eso es fundamental la intervención del Estado en políticas monetarias y fiscales para que las empresas queden activas. Sin duda, son importantes estímulos económicos promulgados y que serán promulgados más hacia adelante por los países amigos y que ya están siendo ejecutados. Actualmente, como consecuencia de la pandemia, se ha visto restringido el tránsito de las personas, pero no así el tránsito de las mercaderías por las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. Es así que el comercio exterior está enfrentando limitaciones. No hay un freno o hay una curva, realmente lo que sí hemos estado identificando es una curva negativa hacia lo que es el comercio exterior. Aunque esto no haya sido limitado o restringido, sin duda el flujo normal de los bienes y servicios en el marco del comercio exterior y mundial se ha visto afectado. Asimismo, es importante tomar en cuenta que las medidas de aislamiento implementadas por el gobierno en estos momentos de emergencia sanitaria han afectado los niveles de producción y de industria, reduciendo así una oferta que se encontraba en franco crecimiento en los países de la región, lo cual sin duda afectará el comportamiento del Producto Interno Bruto en nuestros países, para lo cual hay que habilitar créditos accesibles para el sector productivo, lo cual cobra amplia importancia y esto sin duda es un potencial y es uno de los pilares que la CAF viene desarrollando desde hace muchos años. Es preciso desarrollar medidas urgentes para amortiguar y solucionar los impactos negativos que trae esta situación de emergencia sanitaria y que se verán reflejados en una economía post-pandemia. Es en ese sentido que la presidencia por tempore de la Comunidad Andina, a cargo de Bolivia actualmente, se desarrolla esta actividad en ejercicio de conocer de primera fuente las experiencias enriquecedoras que nos puedan llevar a mejores días para nuestra comunidad. De la CAF, que ha sido al expresidente de la CAF por más de 25 años, nuestro invitado especial, nuestro querido amigo Enrique García. Bolivia registró en 2019 su menor crecimiento en casi 2 décadas, el 2,2% de crecimiento, pero al fin un crecimiento, con una inusual desinversión, por lo que creemos imperantes priorizar políticas para estabilizar el sector externo, con una política agresiva en cuanto a promoción de exportaciones y una política profunda en activar el dinamismo de la producción y de la industria nacional. Si nuestra producción nacional está activa y nuestra política de promoción de exportaciones caminan de la mano, pues estamos seguros que mejores días vendrán, porque esa es la fuente de generación de crecimiento de la economía, generación de empleo y captación de divisas para los países. En este marco de situación me permito mencionar algunas medidas que a través del Ministerio de Comercio Exterior e Integración nos encontramos en actual ejecución y que pueden ser implementadas de forma conjunta en los países de la Comunidad Andina. Justamente como mencionó nuestro secretario de la CAN, el día de mañana damos cabida a la creación de una red de agencias de promoción de exportaciones y captación de inversiones a través de nuestras misiones diplomáticas en el servicio exterior. Una agencia de promoción de exportaciones, promoción del turismo para posicionar nuestro país como destino turístico altamente atractivo
y así como trae también atracción de las inversiones para el sector turístico. También estamos con un análisis y priorización de una oferta exportable identificada a través del propio sector exportador, que conoce sus potencialidades y sus limitaciones, promoviendo un alza público-privada con una alianza público-privada para mejorar las condiciones de explotación. En tercer punto tendríamos la reactivación o creación de entidades como el Consejo Nacional de Comercio Exterior, con la participación pública y privada, para la búsqueda de la facilitación y la simplificación de la tramitología del comercio exterior. También una política de consolidación y apoyo a la infraestructura logística y a los puntos fronterizos. Un apoyo y gestión de oportunidades y políticas comerciales para mujeres empresarias y emprendedoras de la comunidad libre, que permita a los países contar con una mayor participación de la mujer en la economía y la autonomía económica de la mujer para el fortalecimiento de las economías de los países. La creación de un área de apoyo y gestión de políticas de comercio para startups, para emprendimientos en innovación y en tecnología, incrementando el uso y la aplicación de mecanismos digitales para mejorar las condiciones de innovación y competitividad de nuestros países. Es así que si fortalecemos y apoyamos las iniciativas como las indicadas en cada uno de nuestros países, y de manera conjunta con nuestro bloque de integración regional andino, tenemos la certeza que podremos lograr superar y enfrentar en gran medida los desafíos que aún están por ver. Para finalizar mi intervención, deseo reiterar mi gratitud a todos los participantes y a los expositores de hoy. Y asimismo quiero destacar estos importantes encuentros que permiten establecer espacios de diálogo, de saberes y de prácticas para consolidar los mecanismos de coordinación y así fortalecer alianzas estratégicas para superar este momento tan difícil que tenemos todos que afrontar. Momento que con nuestro trabajo y compromiso lograremos, sin duda, vencer y sobrellevar. Con estas palabras de presentación, tengo el grato placer de mencionarles que estaré un poco más en esta conferencia y después se quedará en mi representación el embajador Oscar Vargas, quien es director de Cooperación Internacional y de Integración acá dentro del Ministerio de Comercio Exterior e Integración, para yo nuevamente unirme una vez que la conferencia, la videoconferencia de rendición de cuentas públicas haya concluido. Así también quiero dar la palabra y conceder la palabra a mi querido amigo Enrique García, a quien agradezco por haber aceptado la invitación de hoy, conociendo su vasta trayectoria y su amplio conocimiento, y que estamos seguros que en esta ocasión nos va a brindar un camino y nos va a brindar también herramientas muy interesantes para poder implementar dentro de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la viceministra Claribel Aparicio. Si me permite, doctor García, antes de poder escuchar su presentación, daremos lectura a la hoja de vida. El doctor Enrique García, presidente ejecutivo de la CAF, ocupó el cargo como titular del Banco de Desarrollo de América Latina durante 25 años en el periodo comprendido entre 1991 y el 2017. Funcionario del BID por 17 años, donde fue el tesorero de la institución. Ministro de Planeamiento y Coordinación, subsecretario de Planeamiento y miembro del directorio del Banco Central en Bolivia. Actualmente es presidente del Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina, chairman del Trust for the Americas, además copresidente del Consejo Iberoamericano para la Productividad y miembro del Consejo Directivo y asesores en el sector privado y académico en Bolivia y a nivel internacional. Doctor García es catedrático visitante en las universidades de Sao Paulo, La Habana, London School of Economics y Beijing Normal University. Es miembro del número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas y del Consejo de Ciencia y Tecnología de la Academia de Ciencias de Bolivia. Tiene publicaciones sobre temas vinculados en desarrollo económico y social, procesos de integración regional, banca de desarrollo. Escuchamos al doctor Enrique García. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, un cordial saludo
a la viceministra de Comercio Exterior, a buena amiga Claribel, al secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Hernando, por invitarme a participar en esta ocasión. Quiero en primer lugar señalar que he escuchado con mucha atención las dos exposiciones y veo que la comunidad andina en este momento difícil está moviéndose en la dirección correcta y lo más importante que puedo observar que los 4 países están trabajando en coordinación para tratar de colaborar y enfrentar esta situación difícil que vive la región y que vive el mundo. En mi presentación voy a tratar de ubicar el tema de nuestra región en el sentido más amplio, en un contexto que nos lleve más allá de lo que es lo inmediato, que es el control de la pandemia. Estamos evidentemente ante la mayor crisis global que ha tenido el mundo en 80 años. Es sanitaria, es económica, es social, es humana y desde luego estamos viendo la gran tragedia de la pérdida de empleos, la pérdida de posibilidades empresariales, el cierre de empresas, el hecho de que la informalidad que fluye en nuestra región está sufriendo enormemente y tenemos que enfrentarnos además a una realidad que es muy diferente como América Latina a la que hemos enfrentado en otras épocas, que somos más ancestrales en este grupo, que hemos vivido varias crisis. Podemos recordar que, por ejemplo, en la década de los 80, nuestra América Latina vivió la crisis de la deuda. Fue una crisis enorme que llevó a América Latina a lo que se llama la década perdida. Pero hay una diferencia. En ese momento, América Latina tenía un problema, pero el resto del mundo, la mayor parte de las regiones, especialmente los países desarrollados, industrializados, estaban en condiciones positivas, lo cual permitió que América Latina pudiera tener acceso al apoyo de Estados Unidos, de Europa, de los multilaterales, para salir de lo que fue esa década tan tremenda. Ahora estamos en una situación diferente, todos están en problemas y tenemos que enfrentarnos a esa triste realidad. También tenemos que pensar de que estamos enfrentando una serie de aspectos de carácter geopolítico que nos llevan a la crisis del multilateralismo. Ha renacido el nacionalismo en varias partes del mundo, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos con implicaciones muy serias a nivel global y desde luego el bajo crecimiento y los impactos que tiene a nivel global esta situación. Y lo más grave es la inequidad. Hay un tema de que lo que era un problema ahora se está convirtiendo en un tema demasiado delicado a nivel global. Ahora vayamos un poco a nuestra región, América Latina. Como bien decía el secretario general, nos ha agarrado de sorpresa. Y sin embargo yo quisiera hacer una reflexión. América Latina, después de haber tenido un periodo de bonanza, hemos tenido históricamente en los latinoamericanos hemos tenido momentos de gran bonanza, generalmente muy ligados, especialmente en el ámbito sudamericano, a la bonanza del ciclo de los precios de las materias primas. Pasó muchas veces, pero si ha habido una bonanza trascendental, fue el superciclo que comenzó a principios de este milenio y que nos llevó a que América Latina en general, y los países andinos aquí representados, tuvieron tasas de crecimiento muy razonables, pero con una característica también muy importante, que se logró la disminución de la pobreza en una forma muy importante, aunque la región lamentablemente sigue siendo la región con la peor distribución de la riqueza. Esto nos permitió hacer, pero saben que yo soy muy sincero en decirlo, los latinoamericanos fuimos triunfalistas en una forma increíble. Yo recuerdo, después de haber participado en cumbres presidenciales
y yo qué sé, desde los años de 80, yo veía que a principios de este milenio, la primera parte hasta 2010, 2011, en las cumbres presidenciales había euforia. América Latina está llegando al cielo, vamos bien. Y realmente todos los presidentes, al margen de sus tendencias políticas, en fin, todos se pensaban que estábamos ya en la cúspide, cuando la realidad no era esa. Con Enrique Iglesias, que en ese momento era presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y yo, en esas cumbres hacíamos la advertencia de que nosotros como región estábamos muy postergados y que debíamos aprovechar precisamente esa coyuntura tan favorable para hacer una serie de ajustes importantes para poder proyectarnos en una forma más positiva. Imagínense lo siguiente, a principios de la década de los 60, nuestra región, nuestra América Latina, era vista como la zona de desarrollo del mundo con mayor potencial, mayor prosperidad. Si nos comparamos con lo que era en ese momento países asiáticos, la China, tomemos Corea, tomemos Singapur, nosotros éramos las estrellas. ¿Saben ustedes que en el año 1966, Corea del Sur tenía un ingreso per cápita de $450? Dependía esencialmente para su desarrollo de la ayuda de los Estados Unidos. Muy bien, han pasado décadas. ¿Y cuál es la situación hoy día? América Latina nos hemos quedado con lo que se llama el hecho de que estamos en la trampa de los países de ingreso medio. Y resulta que Corea, que les mencionaba, con un ingreso de $460 en el año 1965, hoy día tiene un ingreso per cápita que es de $32,000. En otras palabras, América Latina, en precios corrientes, tiene un ingreso per cápita inferior a $10,000. Si aplicamos los precios de poder de compra, es 16,000, pero esa es la situación. Entonces, realmente hemos tenido el tema que nos ha afectado. ¿Y qué ha sucedido? Estábamos navegando en este mar en un bote de vela y viajábamos con vientos de cola. Pero a partir de 2012 nos hemos tenido que enfrentar a vientos que vienen de adelante. Y la economía de la región, con pocas excepciones, ha tenido un crecimiento mucho más modesto, y especialmente en los últimos 4 años. Los países que han podido crecer más es porque, gracias a la bonanza, pudieron tener una acumulación de reservas y pudieron hacer políticas contracíclicas que cambiaron de superávit fiscales a déficit fiscal de cuenta corriente. Bueno, pero ahí estamos. Entonces, fíjense, ya para que tengamos conciencia del gran desafío que se nos plantea como región, nos plantea como países de la comunidad andina. Primero, como decía, el crecimiento ya era bajo. Este año, las últimas señales que tenemos muestran, en el último informe que ha sacado el Fondo Monetario, nos pone que nuestra región, nuestra América Latina, va a crecer a decrecer al 9%. Si tomamos los países andinos, vamos a ver que todos van a tener un decrecimiento, incluyendo decrecimientos importantes. El caso de Perú, según esas cifras, será una caída del 12%, y los otros países van a tener caídas, salvo Colombia, que va a estar por un decrecimiento inferior al 6%. Todos los demás van a tener caídas que van a estar por encima del 7-8%. Bueno, ese es un tema. El segundo es que la proyección a futuro no nos lleva a que de inmediato vamos a poder crecer nuevamente a las tasas de 3, 4, 5, 6%. Va a ser un rebote modesto que nos va a llevar durante unos 2, 3 años a crecimientos muy modestos. Y el tema más delicado también
es el relacionado con la pobreza y con la inequidad social. Si bien América Latina progresó muchísimo en la reducción de pobreza y en cierta manera en los índices de inequidad, lamentablemente ya el año pasado, antes de esta pandemia, seguía siendo América Latina la región del mundo con la peor distribución de la riqueza. Con esta pandemia vamos a aumentar esto muy grandemente. Ahora fijemos, tomemos algunos indicadores que tienen que ver mucho con algunos de los temas que tomó atención en la presentación del secretario general, que tienen que ver mucho con las tendencias del futuro, con la digitalización, con la innovación tecnológica, con el cambio de los patrones. ¿Qué podemos decir al respecto? Fíjense, hay un indicador muy importante que saca el Foro Económico Mundial en el último del año 2019, que ya es, desde este año va a ser mucho peor, pero era de octubre del año pasado, de 141 países en esa muestra, América Latina en promedio está en la posición 78. En la posición 78. Existen solamente 2 países que están debajo de la posición 50. Uno es Chile en la posición 33 y México en la 48. Y muy pocos de los países, los de la comunidad andina, Colombia y Perú están debajo de la posición 70, pero Ecuador y Bolivia están encima de la posición, cerca de la posición 100, 102, de 141 países. ¿Qué es lo que mide ese índice? Es interesante, son 12 pilares que son integrales en el sentido que no solo es el tema económico, sino a otros aspectos. Y lo voy a mencionar rápidamente. Se mide institucionalidad, cómo funcionan los gobiernos, la transparencia, el sector privado, qué tipo de gobernabilidad tiene. Segundo tema, las características de estabilidad macroeconómica. Tercer tema, infraestructura y logística. Cuarto tema, en lo que se llama las tecnologías de información y comunicación, los TICs. Luego viene una fase que es muy importante y que creo que es una alta prioridad para ver el contexto de la región y muy particularmente en lo que puede hacer una entidad de integración como la CAN, que es educación y habilidades. Ahora estamos en la etapa de la educación del siglo XXI, no del siglo XIX, donde las habilidades, skills, es lo más importante. Si no tomamos en cuenta ese elemento, vamos a tener problemas enormes en el desplazamiento de la fuerza de trabajo por razones que voy a explicar más adelante. Otro tema es salud. Otro pilar es el funcionamiento de los mercados. Cómo funcionan las reglas del juego en los mercados de productos, en los mercados laborales, en los mercados financieros. Todos estos temas. Y luego está la capacidad de innovación, etc. Bueno, lamentablemente, en los indicadores, nuestra región y los países andinos en concreto, no estamos bien. Es decir, ¿dónde están los temas más delicados? En esos 12 pilares, ¿dónde estamos en una posición favorable? En forma común, en los 4 países, tenemos que una calificación débil es la de innovación. Eso es perfecto. No podemos esperar eso no es pecado. Pero donde sí estamos muy atrasados es en el pilar institucionalidad. Este es un pilar fundamental en el cual, comparativamente con otras regiones del mundo, comparativamente con Europa, con Estados Unidos, nuestra región está muy por debajo de todo esto. Y desde luego estamos viendo que todo esto nos conduce a que tenemos que pensar en una nueva visión hacia el futuro. Entonces aquí tiene otra debilidad que yo quiero destacar, que lamentablemente la integración regional en un sentido más amplio no está en su mejor momento. Yo me congratulo de ver
y lo digo sinceramente, que la comunidad andina, más reducida de lo que era en origen, porque ahora solo tiene 4 países, por todo lo que he podido apreciar de los esfuerzos que se vienen haciendo, está consolidándose en los temas centrales y muy positivos, porque se nota que hay una coordinación en el trabajo que están realizando los 4 países. Y yo, por lo que he podido escuchar al secretario general, lo que observo que el caso de mi país, de Bolivia, el trabajo que está haciendo la viceministra y todos ellos, van en el contexto de esa colaboración en temas que son fundamentales. Pero lamentablemente la integración no está en esa situación. Recordemos que hoy día tenemos una fragmentación enorme. A diferencia de lo que pasa hoy día en CAN, que yo veo que hay una homogeneidad en el trabajo, analicemos el otro grupo, Mercosur, por ejemplo. Mercosur tiene en este momento dificultades. Lo que está interfiriendo muchísimo en el desarrollo de la integración son las diferencias, muchas veces de carácter ideológico, que han hecho de que se haya fragmentado la región. Recordemos que nuestra comunidad andina, que nació bajo el principio de la política de sustitución de importaciones al final de la década de los 60, luego se reinventó y surgió el nuevo concepto del regionalismo abierto, nació el Mercosur, y yo recuerdo muy bien que hubo unos intentos extremadamente interesantes. El presidente Cardoso de Brasil convocó a la primera cumbre de presidentes de Sudamérica y se hizo un avance muy importante en la construcción de que se logre una integración, una cooperación entre Mercosur y la comunidad andina. Se realizó una cumbre muy importante en Cusco a principios de este milenio, en la cual se creó la Comunidad de Estados Sudamericanos, que era la base para esa integración. Nacieron programas muy importantes como el IRSA de carreteras, la colaboración entre CAN y Mercosur. Sin embargo, por razones de diversa índole, bueno, salió Venezuela de lo que era la comunidad andina, Mercosur pasó a otros y se desvaneció. Por otro lado, hemos visto que se han multiplicado las instituciones de la integración. Imagínense, tenemos la Alianza para el Pacífico, se creó todos los grupos vinculados al ALBA. Más recientemente, bueno, se creó la UNASUR, que cambió de orientación de lo que originalmente se había planteado en la coordinación entre Mercosur y la comunidad andina, y nació el UNASUR. Muchos países han salido de UNASUR. Por otro lado, se han anunciado PROSUR. Entonces, tenemos una situación muy compleja. Por eso yo creo que el caso andino es de felicitar, porque es un pilar, es una plataforma que puede ser de suma utilidad para la que yo pienso que es clave en el futuro, y no solo yo lo pienso, es que retomemos las banderas de la cooperación y la integración regional. El secretario general lo decía muy apropiadamente. Con esta crisis mundial, con la situación entre China y los Estados Unidos, hay un quiebre de las cadenas de valor globales, que no quiere decir que eso es para siempre, pero por lo menos vamos a tener un momento muy difícil, que justifica el replantear las cadenas globales a nivel regional. O sea, los andinos que trabajen precisamente en cadenas de suministro, en cadenas de producción, en cadenas de comercio, que se utilice el comercio electrónico, que se trate de hacer esas cadenas con miras eventualmente a la producción de bienes y servicios que eventualmente pueden entrar en el contexto internacional. Ese es uno de los temas que... Pero ahora, ¿cuál es el gran desafío de esta nueva época? Como lo dice el Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, estamos en una nueva época que se llama el nuevo reajuste global. En inglés suena más bonito, dice The Global Reset, es como la computadora. ¿Y qué quiere decir eso? De que a diferencia de que las cosas se vean en forma aislada, ahora tenemos que pensar en una visión integral holística.
Yo defiendo desde hace mucho tiempo para nuestra región, nuestra América Latina, la urgencia de que los países individualmente y los acuerdos regionales, subregionales o regionales, deben adoptar una estrategia holística de largo plazo, que tiene que compatibilizar lo que yo denomino las 4 Es. La primera es los equilibrios macroeconómicos. Si no se construyen equilibrios macroeconómicos, se conduce a inflaciones, desequilibrios de deuda, no se puede hacer mucho. Evidentemente, en esta coyuntura, las circunstancias han hecho, y es lo que había que hacer, es aumentar el gasto público. Tiene que haber déficits fiscales, tiene que aumentar la deuda externa. ¿Para qué? Para resolver estos problemas inmediatos que están atravesando nuestros países y que debemos felicitar. En el caso de los países andinos, creo que todos los gobiernos están haciendo el esfuerzo posible. Es una situación muy difícil. Sin embargo, todos, yo he seguido de cerca lo que está haciendo Colombia, lo que hace Perú, lo que hace Ecuador, lo que hace mi país, Bolivia, y están haciendo lo que se puede hacer en estas circunstancias. Pero esos déficits fiscales y ese tema de deuda no puede permanecer eternamente. Hay que buscar soluciones. Pero aquí viene la segunda, que es la más muy importante, que es eficiencia económica, que tiene que ver con los aumentos de productividad, con la selección de actividades que van a ser productivas y competitivas, creadoras de empleo, generadoras de oportunidades empresariales, especialmente, como decía bien el secretario general, cómo apoyar a la empresa pequeña y la mediana, a las microempresas. Nosotros, especialmente en los países andinos, hemos quedado muy casados con lo que se llaman las ventajas comparativas tradicionales, o sea, las materias primas, la minería, el gas, el petróleo, etcétera, sin el valor agregado necesario. Y precisamente estas cadenas nos permiten, teniendo la riqueza que tenemos en el campo agropecuario o industrial, podemos desarrollar, y estas cadenas en el tema de la tecnología, la digitalización, la colaboración entre los países es algo extremadamente importante. La tercera es la equidad social. La equidad social. No podemos seguir con un mundo y una región particularmente con las diferencias que se tienen. Pero para eso tenemos que crear las condiciones. Y las condiciones son dónde están las fuentes de trabajo, qué vamos a producir, cómo es la logística, cómo vamos a producir capacidades. Y aquí viene el tema central, que las áreas críticas que deben atenderse. Y vuelvo, y el último que hay que estar muy consciente, es el equilibrio ambiental. En forma holística, las 4 Es deben verse en forma simultánea. No lo que sucede en la mayor parte de los países, que los ministros del área económica financiera se reúnen a hablar de la parte fiscal y monetaria, pero no están presentes los del área productiva y los del área social, y los ambientalistas se reúnen por su lado. No, hay que buscar una manera de lograr consensos que incorporen estos 4 elementos más allá de los poderes del Estado, con los grupos importantes que son los empresarios, que son los trabajadores, que es la sociedad civil. A esto estoy hablando de una dimensión política. Cómo lograr consensos en unos países que deben mantenerse dentro de una línea de estabilidad democrática. Y ahora, ¿cuáles son áreas críticas? Y yo creo que en ese sentido estoy viendo con mucho interés lo que se hablaba en las labores de la Secretaría. Creo que prioridades importantísimas son educación y habilidades. Eso para mí es uno de los aspectos críticos, donde la actividad pública y privada se hacen indispensables. Segundo, que está vinculado con la 4ª revolución industrial, es la adecuación de las plataformas de digitalización que tienen aplicación tanto en la educación, en la salud, en el comercio, en la producción, en la logística. La mala noticia es que si uno compara los indicadores
digitalización que tenemos en nuestra América Latina en general y específicamente en nuestra región andina, estamos comparativamente, para usar un ejemplo, los países de la OECD muy rezagados. Y desde luego el tema de la infraestructura y la logística para viabilizar el potencial de producción, de transformación de unas economías de ventajas comparativas tradicionales a una de ventajas competitivas, donde se pueda incorporar como norma la cultura de la innovación. Y desde luego aquí un tema que quiero dejarles, que es los roles de los diversos jugadores, el Estado y el sector privado. Hemos visto que en los momentos de bonanza, a veces nuestros gobiernos, nuestros estados, han tenido capacidad muy grande para hacer inversión, pero no pasa eso. Les voy a dar un ejemplo. El ahorro total en promedio que tiene nuestra región, nuestra América Latina, y es el caso de los países andinos, en relación al Producto Interno Bruto, fluctúa entre el 15 y el 18% del PIB. Eso es lo que hace. En este momento, con la situación crítica, varios de los países han bajado su capacidad de ahorro a menos del 15-14%. ¿Cómo se compara eso con las necesidades de inversión para poder crecer a tasas del 4 o 5%? Se tiene que invertir por lo menos 23 a 25% del PIB. Entonces, si yo ahorro 15%, ¿qué es el ahorro? El ahorro de las familias, lo que no gastan los gobiernos, las empresas públicas y privadas. Si solo tengo 14-15% de ahorro para canalizarlo a la inversión, pero mi inversión requiere un monto de 24-25%, pero ¿de dónde viene la diferencia? Esa diferencia viene necesariamente del ahorro externo, es decir, la capacidad que tengan nuestros países para acceder a los organismos multilaterales, a los bilaterales, mercados de capital y desde luego a la captación de inversión extranjera de calidad que no solo traiga recursos, sino que nos ayude a hacer las grandes transformaciones. Un ejemplo que es muy bueno es ¿cuál es el país del mundo que ha tenido el mayor flujo de inversión extranjera? ¿Saben cuál es? La China. Inclusive en la época más dura, posterior a Mao, y crearon las condiciones para atraer inversión extranjera. ¿De dónde? De Estados Unidos, de Alemania, de Francia, etc. ¿Qué cosas? En tecnología, en innovación. Y hoy día parte del problema que tenemos de estas rivalidades se debe a su desarrollo. En nuestra región y en los países unidos tenemos que optar por eso para mejorar especialmente campos que requieren una alta calidad de tecnología e innovación. Y desde luego el que se apliquen las normas del caso. Y lo mismo aquí viene otro tema, definir mejor el rol del Estado y del sector privado. Esta pandemia nos está mostrando que en muchos de nuestros países la inversión en lo que el Estado tendría que haberse ocupado más, que es la educación, la salud, no hemos tenido el éxito suficiente. Y que más bien en muchos casos hemos invertido en áreas de sectores productivos que perfectamente podrían desarrollar la pequeña, la mediana y la gran empresa. Entonces ahí estamos en esos dilemas. Importante que además en el tema de la integración regional, y eso se aplica tanto a CAN como a Mercosur, pero yo diría un sentido más amplio a nuestra América Latina, hay que tener un enfoque renovado, donde la productividad, las cadenas de suministro, las cadenas de valor, la visión que debe tenerse de que todos los actores deben tener beneficios de los resultados que se lleven, y donde la pequeña empresa, la mediana empresa, las microempresas son jugadores claves que pueden ser una parte vital, más allá de las empresas más grandes, en esas cadenas de producción y comercio. Entonces, yo diría que con esto lo más que quiero dejarles el último mensaje, que sería cuán importante es
que construyamos nuestra institucionalidad. Como han visto, el tema de la institucionalidad en el Estado, en el sector privado, la transparencia, las reglas del juego claras, y dentro de la integración creo que CAN, por haber mostrado que ante estas fragmentaciones y dificultades que se presentan en la mayor parte de los esquemas, porque hay diferencias muy profundas entre actores en los diversos esquemas, es un ejemplo que debe tratar de motivar a que volvamos a hablar con una visión de acuerdos entre lo que es CAN con los otros acuerdos, pero no la integración que teníamos hace 50, 60 años. Es la integración aplicable a las nuevas realidades de este siglo XXI, donde la tecnología, la innovación y especialmente el lograr beneficios para la mayoría de los ciudadanos se convierte en una pilar fundamental para el éxito del futuro. Así que yo con esto les agradezco mucho y me quedo a la orden de cualquier consulta y quiero felicitar porque veo que la orientación que están llevando dan de 4 países, pero 4 que se están portando con una claridad en su enfoque que puede ser un buen ejemplo para que los otros esquemas también actúen de esa manera y no solo eso, que volvamos a los principios de euforia, de integración que hemos vivido los más ancestrales. Muchas gracias. Sí. ¿Se cortó? Sí. Ahora sí. Tiene esta sin sonido. Sí, ahora sí me escuchan bien. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien ahora? Ahora sí, ahora sí. Listo, secretario. Listo, doctor García. Hemos recibido, les comentaba, diversas interrogantes a través de nuestras plataformas de transmisión y además de las cuentas de redes sociales por parte de las personas que se encuentran conectadas en este momento. La primera pregunta está dirigida al secretario general de la Comunidad Andina, el doctor Jorge Hernando Pedraza, y es la siguiente. La Comunidad Andina cuenta con una agenda digital andina. ¿De qué forma considera usted que el uso de las tecnologías podrá contribuir a que los países enfrenten la etapa de la pospandemia? Podríamos decir de manera determinante que sin TIC, sin tecnología, sin transformación digital, sin agenda digital, no podremos salir de ni de ningún bache, porque las tecnologías para el ser humano hoy son el eje más transversal. Mire, a quien haya hecho la pregunta, nadie, póngase usted a pensar, o ustedes a pensar un segundo, ¿qué pueden hacer hoy sin tecnología para tener calidad de vida? Nada, ni siquiera lo que están pensando ustedes allá en su cabeza, nada. La tecnología es tan transversal que por eso necesitamos avanzar para que, por ejemplo, la banda ancha sea catalogada, y por supuesto que es una falencia en América Latina, como un servicio público esencial. Es decir, que se tenga como la luz, como la energía eléctrica, pues, como el acceso al agua potable, como el acceso al servicio de educación, de justicia o de salud, en tanto que si se tiene la banda ancha, no habrá diferencias entre ricos y pobres y al contrario, los niños van a poder tener el acceso al conocimiento que es la autopista por la cual van a viajar sus mentes, su inteligencia, para llegar allá al conocimiento que los va a hacer iguales frente a las oportunidades. Igualdad de acceso a la oportunidad, a las oportunidades, y eso va a quebrar esa diferencia odiosa entre ricos y pobres, que generará que entonces un niño humilde de cualquier escuela, de la más lejana, en Bolivia, en Colombia, en Perú, en Ecuador, pueda tener el mismo conocimiento y en consecuencia las mismas oportunidades que el que está educado en el colegio más costoso del centro de la ciudad capital, teniendo entonces el acceso a una competitividad que le va a generar posibilidades de ser exitoso en su vida. Y termino diciendo, para nuestra labor comercial,
por supuesto, como nada sin tecnología se podría hacer con éxito, pues resulta que la Agenda Digital Andina, que la insertamos en mayo del año pasado, porque en el Consejo Presidencial Andino, en la declaración, quedó determinada allí esta agenda, que fue iniciativa de la Secretaría General. Lo que veníamos contemplando lo hicimos ahora, lo que hicimos fue acelerarla un poco, por eso ya tomamos unas decisiones que se aprobaron, como la de la digitalización de los tránsitos, la digitalización de una cantidad de procesos que antes necesitaban labor presencial, papelería, tiempos, más costos, creando, por supuesto, además, una facilidad comercial y generando incluso un valor agregado a la hora de pensar en dinero, en tiempos, en transparentar procesos y en evitar para este tiempo contactos físicos. Conclusión, sin tecnología muy difícil podemos ser competitivos y avanzar a un escenario que nos permita salir de la pobreza. Para mí es el camino más expedito para salir de la pobreza. Muchas gracias por la respuesta del secretario general. La siguiente pregunta está dirigida al doctor Enrique García. En relación a la teoría que nos ha planteado de las 4E, eficiencia económica, equidad social, equilibrio económico y equilibrio ambiental, ¿cómo observa usted el desarrollo de implementación de políticas al respecto por parte de los países andinos hoy en día? De los países, que en la última parte, el comportamiento de los países andinos, de los países de la CAM. Bueno, mira, en general, y voy a ser muy honesto, no solo los países andinos, en general en América Latina no se aplica esta visión holística, porque, como lo dije anteriormente, está muy segmentado. Es decir, los ministros de finanzas con los presidentes de bancos centrales, cuando se reúnen con sus colegas de Colombia, de Perú, hablan de la parte fiscal, la parte monetaria, el tipo de cambio, etcétera, y no hay una relación tan directa con los temas críticos que son, para mí, coincido con el secretario general, el tema de productividad, de digitalización, de todos esos temas, cómo aumentar la productividad, cómo ser más competitivo. Pero tampoco se tiene a la gente del área social. Es decir, todos dicen, hay que bajar la pobreza, claro, pero ¿cómo concilio las metas de pobreza con el crecimiento económico y con la estabilidad macro? Entonces, yo creo que es una cultura que por necesidad hay que imponer, y eso ya es responsabilidad de todos los presidentes de los países para establecer que en la organización de su gobierno haya, no sé si un ministro, ¿no?, que coordine estas 4 acciones, cosa que no la veo que está sucediendo, pero no es un problema de los países andinos, es un problema general. Precisamente yo estuve de catedrático en la Universidad de Sao Paulo y hemos sacado un libro que precisamente, y esto era antes de la pandemia, que dice la urgencia de una agenda renovada holística de desarrollo para América Latina. Muchas gracias, doctor García. Comentarles que además de los participantes del sector público y privado que siguen la transmisión de esta importante conferencia, contamos también con la participación de representantes de pequeñas y medianas empresas y del sector de jóvenes, de las nuevas generaciones de la comunidad andina, estudiantes universitarios, que se con una consulta dirigida tanto al doctor Pedraza como al doctor García. Y la pregunta es, ¿de qué forma creen ustedes que los jóvenes pueden participar más activamente a través de los organismos internacionales de la región, específicamente de la CAN, frente a esta nueva etapa a partir de la post-pandemia? Yo creo que de manera determinante también, como en la pregunta anterior, han sido 2 cosas angulares de mi perspectiva ejecutiva. Los jóvenes son no el futuro, son el presente. Son la sangre renovadora de las instituciones. Miren ustedes, por eso, en este momento estamos además haciendo una redacción para proponerle al Consejo la creación de, así como existe un Consejo Empresarial Andino, Consejo Consultivo, o el Consejo Consultivo de Autoridades Locales, o el Consejo Consultivo de
pueblos indígenas y afrodescendientes, debemos tener una instancia para los jóvenes, que bien podría llamarse el Consejo Consultivo de Nuevas Generaciones de la Comunidad Andina, o bien podría llamarse las juventudes en el proceso de integración, en fin, pero que hay una institucionalidad para que ellos participen, para que ellos se involucren desde ya en el proceso de integración. En mi exposición dije que una de las realizaciones que estábamos llevando a cabo, justamente la creación del programa de las pasantías o prácticas, que llamamos Practican, practicando con la CAN, para que lleguen allí a dejarnos su nuevo conocimiento, los talentos, enseñándole a la institución y dejando una huella, pero a la vez que lleven aprendizaje, que lleven conocimiento institucional, que lleven experiencia de lo que nosotros hemos hecho a lo largo de estas 3 generaciones, desde cuando nuestros inspiradores crearon en Cartagena de Indias este proceso de integración el más sólido de América Latina. De tal manera que es un deber para con nuestra comunidad andina insertar e involucrar a los jóvenes en este proceso, y es una obligación desde el punto de vista de la participación que las nuevas generaciones, con su conocimiento, con su talento, con su preparación, asuman obligaciones, asuman responsabilidades en su entorno, porque es natural, entre otras cosas porque cada vez la población se está envejeciendo más y naturalmente hay relevos cíclicos de las generaciones, y bien vale la pena que de este tipo de experiencias tan dolorosas pues nazca una juventud post pandemia, post COVID, erguida, levantada, apelando a nuestros rasgos culturales, ancestrales, históricos, a la valía indigenista nuestra, a nuestra cultura, a nuestro territorio, y por supuesto con mucha inteligencia y con toda la capacidad y competencia salgan a liderar este proceso para ponernos en un mejor escenario frente a las condiciones de la economía y de la sociedad del globo terrestre. Claro que sí. En mi caso, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices perfectamente. Creo que algo que debemos hacer más. En primer lugar, yo estoy en muchos eventos, en muchas agrupaciones, pero que estamos los viejos. Hay que incorporar a la nueva juventud en el debate. Hay que tenerlos como parte integral, no separar jóvenes y viejos. Los más viejos transmiten experiencias, pero necesitas tener a los jóvenes. Ese es un punto. El segundo es el tema de la educación y las habilidades, porque la educación es la parte más formal, las universidades, pero las habilidades trascienden eso. Las habilidades se hacen a través de la vida, en la empresa, que se va mejorando con seminarios, con nuevas tecnologías. Y creo que un tema que a mí me preocupa mucho con esto que estamos viendo en la pandemia para la juventud, es decir, los más jóvenes que todavía no están en la etapa de avanzada para ser empresarios o trabajadores, es cómo ayudarlos a poder estar preparados para la teleenseñanza y todo eso. Yo me he encontrado aquí en el caso de que hay muchos muchachos y muchachas de clases de menos recursos que no tienen iPad, no tienen computadora, no tienen capacidad de eso. Hay que buscar los mecanismos para ayudar a que esa masa de jóvenes, de niños y de niñas y de jóvenes tengan acceso a esos temas. Y desde luego en las empresas, el darles oportunidades y crear la cultura del emprendimiento, que eso es muy importante. Facilitar, ayudar a muchos de los emprendedores jóvenes, que especialmente yo noto mucho en los países, gente que está en la innovación, que quiere hacer tecnología, pero no tiene los medios. Ahí está el rol clave de los bancos de desarrollo. No solo los multilaterales, como sería el BID, el Banco Mundial, CAF, sino también la banca privada, de que dé oportunidades a estos jóvenes para tener acceso a facilidades que les mejoren sus habilidades. Muchas gracias a ambos conferencistas por sus importantes apreciaciones. La última pregunta está dirigida al secretario general de la CAN y es la siguiente. En su presentación mencionó la importancia de la regionalización, el nuevo orden mundial y que la Secretaría General convocará a un encuentro de reuniones internacionales.
¿Qué es lo que se busca al respecto con este encuentro? Primero, nosotros somos un organismo, pero no estamos aislados de los demás escenarios geográficos y países del mundo y menos de nuestro entorno. Nosotros formamos parte de América Latina y América Latina es el sector del globo terráqueo en donde más, o más bien llamémoslo continente, donde más procesos e instituciones u organismos de integración existen. Es decir, si me permiten, le diría aquí yo que tenemos ALADI, CELA, CELAC, tenemos Alianza Pacífico, tenemos Mercosur, tenemos CAN, tenemos, bueno, y si contamos Centroamérica, pues el SICA, el CIECA, CARICOM, en fin. Quiere decir que nosotros tenemos un amplio espectro de experiencia e histórico de estar buscando entre todos darnos la mano y apoyo mutuo. ¿Para qué reunirnos? Para buscar cómo en esas sinergias las conjugamos, como una cantidad de asuntos que hacemos seguramente igual o de similar manera, los dejamos de hacer en paralelo y evitamos, digamos, redundancias, hacemos economías institucionales y esfuerzos proporcionales de escala y crecemos para que cada uno, además, ponga sobre la mesa qué es lo que avisora que hay que hacer en este momento de tanta urgencia en responsabilidades institucionales frente a la crisis mundial por América Latina y como en nuestro caso por la CAN. ¿Cómo no reunirnos? ¿Cómo no hacer una canasta de pensamientos y reflexiones sobre el futuro inmediato que nos compete si tenemos responsabilidades? ¿Cómo no juntarnos para hacer una participación de ideas que nos permitan construir en colectivo y fortalecer nuestro continente frente a unas economías que generalmente han liderado al mundo? La economía norteamericana, la economía europea, la economía china. ¿Por qué no hacerlo? Si lo hacemos, podríamos perfectamente generar un espectro de competitividad, por ejemplo, en materias primas, en productos de nuestra agricultura, comida, para el mundo y formarnos, como lo dije al principio, como una gran despensa planetaria, alimentaria del planeta, y entonces ser una economía determinante. Creo que con lo que está ocurriendo también podremos saber cuidar la seguridad alimentaria que el propio planeta podría tener en riesgo si esto viene con rebrotes y con la aparición de otras pandemias. Recuerden que ya han dicho que va a haber COVID-20 y COVID-21. Mientras tanto, hay que evitar que nos llegue otra pandemia, que es la pandemia del egoísmo, la pandemia de la insularidad, la pandemia de la palo en la rueda, la de la envidia, porque creo que de ese material no sacamos una sociedad productiva y grande. Y educando y dándole las herramientas, como lo ha dicho Enrique, a los jóvenes, pues vamos a crear una sociedad que hacia adelante nos va a dar esperanza de prosperidad, y es lo que queremos todos, y a eso estamos obligados. Muchas gracias por su respuesta, secretario general. De esta manera, entonces, vamos concluyendo la conferencia Perspectivas de Reactivación Económica Post-Pandemia COVID-19 en los países de la Comunidad Andina. Queremos expresar un agradecimiento muy especial al expresidente del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, al doctor Luis Enrique García Rodríguez, por compartir con nosotros esta tarde estas importantes reflexiones, y al secretario general de la Comunidad, el doctor Jorge Hernando Pedraza. No cabe duda, entonces, que el trabajo conjunto por la vía de la integración es la alternativa a seguir frente a este nuevo orden mundial que vivimos en este momento. Secretario, le doy la palabra para poder dar término a esta importante conferencia. Yo creo que hemos cumplido con un propósito importante, el haber quedado con el gobierno plurinacional de Bolivia, con la vicecanciller este evento, y haber contado con la participación de un hombre cuya experiencia y conocimiento aflora muchas ideas y muchas reflexiones tendientes a contribuir a la salida de esta crisis, la que se avecina. Y para mí, particularmente como secretario general de la Comunidad Andina, un agradecimiento especial, y esperamos haber cumplido con las expectativas de este encuentro. Permítanme señalarlos e invitarles que tendremos un nuevo el próximo viernes para hablar del emprendimiento y el empresarismo
de la mujer en la vida económica y social de Bolivia, y en la CAN en general, con la participación de 4 exponentes muy brillantes y reconocidas, una de Bolivia, otra de Colombia, otra de Ecuador y otra de Perú. Estaremos entonces allí en este nuevo evento que tendremos la oportunidad de hacer para terminar unas labores que hemos acordado y coordinado con la presidencia pro tempore de Bolivia. El próximo 8 de junio estará haciendo transmisión del mandato al presidente Iván Duque de Colombia. Esta hace parte de todo un ejercicio con muchas acciones que hemos venido desarrollando, cuyo escenario de entrega de informe de gestión haremos muy próximamente, y que desde luego con esto estamos haciendo cierre con broche de oro, como decimos nosotros. Muchas gracias, doctor Enrique García. Una vez más, mi reconocimiento a usted. Expreso un saludo a donde se encuentre a nuestra vicecanciller Claribel Aparicio, y saludo al embajador Oscar Vargas por estar aquí representándonos en este momento, representando al gobierno, y a todos los asistentes a este importante foro. Muchas gracias por su participación, y estamos ahí cumpliendo nuestro deber. Gracias y feliz tarde a todos ustedes.